espero que sí, pero entonces es muy importante que tengamos este registro, porque hoy contamos con una profesora que le he pedido puntualmente que nos venga a hablar de su libro. De hecho, Pauli, mi idea es promocionarte el libro. Ah, gracias, muchas Claro, gracias. por supuesto, Muchas gracias. que nuestros alumnos y nuestros colegas tengan muy claro estas obras, porque estamos hablando de producciones bibliográficas argentinas, puntualmente de la profesora de Córdoba, que deberían ser material de consulta, no solamente en nuestros ámbitos universitarios, sino también en los ámbitos políticos, partidarios y públicos. Porque estudiar todos los temas que tienen que ver con el poder legislativo y que tienen que ver justamente con el acceso, con las bancas, con lo que implica la vinculación con derechos políticos y electorales, transforma el tema en un tema sumamente novedoso y actual. Bueno, entonces, les recuerdo a nuestros alumnos que en el marco de la unidad 12 de Poder Legislativo, recordarán ustedes que la unidad está subida al aula virtual con el material grabado ya por la profesora Sandra Casabene, o sea que tienen en el aula virtual todo el material necesario. Esta clase de hoy, o la participación de la profesora de hoy, es un plus que le estamos dando, que tiene que ver con analizar dentro del Poder Legislativo todos los aspectos que hacen, y que lo hablábamos en la clase de ayer justamente, todos los aspectos que tienen que ver con lo que supone la integración de este poder legislativo, lo que supone la representación de nuestros legisladores, lo que supone toda la problemática que se genera cuando se produce la discusión en torno a la propiedad de las bancas, en torno a la referencia puntual que hace la Constitución a los partidos políticos y a la competencia para postular candidatos a cargos electivos y partidarios. Es decir, son temas medulares, centrales del Poder Legislativo, que en este caso la cátedra les ofrece este adicional con esta clase, con la intervención de la profesora Paulina Chiaquera. Bueno, la presentación de la doctora realmente es una profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, una constitucionalista de nota en el país, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, del Comité Ejecutivo, y ¿saben qué? Representa la generación joven de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Son los profesores de Derecho Constitucional, las profesoras de Derecho Constitucional que con una juventud que la verán en pantalla, a su vez nos muestra muchos años de estudio, un desarrollo intelectual muy importante, un desarrollo académico. Tan es así que sus libros, que tiene varios, denotan esa carrera que viene realizando y cómo en ascenso va mostrando y va aportando a la cultura institucional argentina temas tan importantes como este que nos va a presentar ahora, pero también es especialista en temas de pueblos originarios. Tiene realmente un desarrollo en temáticas del derecho constitucional muy ricas que hacen que la invitación de ella haya sido especialmente pensada. Es decir, a la hora personalmente, a la hora de pensar qué aporte podemos darle a nuestros estudiantes sobre temas puntuales, como en este caso, qué mejor que la referente en el país en estos temas, que además de joven, talentosa, tiene siempre la generosidad para compartir su tiempo con nosotros. Eso para mí, esto último, es de los aspectos más importantes, porque solamente una buena persona como es ella, generosa además con su tiempo y sus conocimientos, supone para la cátedra realmente sumar no solamente lo académico, sino también lo humano. Así que, Paulina, un placer que estés con nosotros. Bien, no, muchísimas gracias, muy generosa tu presentación, Gabriela. Para mí es un honor estar compartiendo esta tarde con ustedes. Y lo que les propongo es, yo voy a tratar, como les adelanto, Gabriela, el tema del transfugismo legislativo. Y mi idea es girar en torno a tres interrogantes. ¿Qué es el transfugismo legislativo? ¿Cuáles son los efectos del transfugismo legislativo? ¿Y cuáles son las medidas que se han adoptado en el mundo y que se proponen adoptar en nuestro país o se han adoptado en algún ámbito
para combatir este tipo de conductas. Pero quiero también que al final de la clase podamos conversar un poco de este tema. Yo voy a hablarles sobre este tema a nivel nacional, y les voy a contar qué pasa en mi provincia, en Córdoba y a nivel municipal. Y si quieren también después podemos conversar si alguno conoce cuál es la situación y cómo está regulado en la provincia de Mendoza, que me estuve comunicando con la legislatura de Mendoza y tanto en la Cámara de Diputados y los senadores, alguna orientación me dieron muy amablemente, y si tenemos a profesores de Chaco y a profesores de Catamarca, también podemos enriquecer un poco el debate, ¿sí? Entonces, una breve exposición para que si quieren después podamos hacer un intercambio de ideas y sacar algunas conclusiones al respecto. En cuanto al transfugismo legislativo, es un fenómeno que se da no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo, democracias más antiguas, democracias más nuevas, estados con sistemas parlamentarios, estados con sistemas presidencialistas, tiene este tipo de conductas. Y frente a este tipo de conductas hay distintas posturas. Algunos consideran que realmente es un fraude al electorado, un fraude postelectoral, realmente un abuso de confianza hacia el electorado. Otros consideran, en cambio, que en un sistema democrático el juego político admite estos cambios coyunturas específicos y que deben protegerse al amparo de la pluralidad. Y después tenemos un tercer grupo que dicen, tenemos que analizar cada caso concreto. No todos los tránsfugas son malos. Veamos si son tan malos en el caso concreto. A mí me gustaría, les voy a compartir pantalla, les he preparado un pequeño PowerPoint, así me pueden ir siguiendo. Este PowerPoint yo se los voy a mandar, y les voy a mandar también un pequeño artículo de doctrina para que algunos de estos conceptos ustedes los puedan tener por escrito. Entonces, si me permiten, cuando yo comparto pantalla, yo tengo, no sé si es el Meet mío, o yo no los puedo ver a ustedes. Pero si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, me pueden interrumpir o alguna duda, algo que no les quede claro, siéntanse en libertad para que sea un diálogo, que me puedan interrumpir y podamos conversar sobre la cuestión, no solo al final. Entonces, yo voy a compartir pantalla. ¿Sabes, Pauli, que es así? Que en el Meet, Sí. cada vez que compartís, no ves el auditorio. No ves el eso auditorio. te decía, Meet, no, realmente para mí eso es un elemento como negativo en el Meet, porque no tenés la fluidez del contacto con los participantes, ¿viste? Exacto, y si alguien me habla y levanta la mano, no lo voy a poder ver, entonces no hay ningún problema. O sea que enciendan el audio para hacer una pregunta o una acotación. Dale, Pauli. Exacto, a ver. Ustedes me avisan si se ve. Ahí estás compartiendo, así que sí, Pauli, ahí se ve perfecto. Bien, yo lo voy a ampliar así lo pueden ver bien. Entonces, transfugismo legislativo, nociones generales. Primero, una cuestión terminológica. Cuando nosotros hablamos de transfugismo, no estamos utilizando un término peyorativo, sino que es un término técnico y que incluso lo vamos a encontrar en el diccionario de la Real Academia Española. Fíjense que si buscamos el término tránsfuga, van a encontrar que nos dice el diccionario que es la persona que con un cargo público no abandona al separarse del partido que lo presentó como candidato. Entonces es un término técnico que se utiliza, ya vamos a ver, para ciertos casos de migraciones parlamentarias. En los distintos países se utilizan distintos términos, más o menos coloquiales. Por ejemplo, en Panamá se habla de salto de tolda, en Ecuador se habla de chaquetazo o camisetazo. Hay algunos países, por ejemplo, en Israel se habla de galanterismo, porque se lo asocia con algún parlamentario que incurre en transfugismo, como es un legislador de apellido Calanter que marcó al país y por eso se habla de galanterismo. Acá se habla de borocotazo, en alusión de la conducta de Eduardo Lorenzo Borocoto, quien era un pediatra infantil que ganó su banca parlamentaria por el PRO y antes de asumir, manifestó que pasaba a sumarse a las firmas del kirchnerismo, un tránsfugo inicial, vamos a ver qué
se puede dar el movimiento al comienzo del mandato o más adelante. En inglés hay varios términos, turncoat, por ejemplo, de cambio de saco, turncoat, y hay uno que me parece muy interesante que es crossing the floor. ¿Por qué se habla en inglés de crossing the floor? Porque en el Parlamento británico los partidos políticos opositores se ubican de manera opuesta en el recinto. De tal manera que si un legislador incurre en transfugismo, lo que tiene que hacer es cruzar el recinto para ir a ubicarse en el espacio temporal del partido político opositor. Por eso se habla de cross the floor, cruzar el piso, cruzar el recinto para ubicarse en el nuevo espacio político. Y si bien, tanto en la doctrina como en la legislación en distintos países, incluyen dentro del término transfugismo distintos tipos de conductas, a los fines de esta charla nosotros vamos a circunscribir el término transfugismo político a dos cosas y una sobre todo que es la que se da en nuestro país. Cuando hablamos de transfugismo legislativo vamos a aludir a la conducta del legislador que abandona voluntariamente el partido político gracias al cual obtuvo su banca para unirse a otro partido político, para constituirse dentro de la Cámara como independiente o para constituirse como representante de un nuevo partido político durante su mandato. También se incluye dentro del transfugismo legislativo a que accede su banca como independiente, pero acá tenemos que tener una legislación que admita las candidaturas independientes y que luego abandona dicha condición para unirse a un partido político. En otros países y en otras legislaciones, el concepto de tránsfuga puede ser incluso mucho más amplio, porque, por ejemplo, en España se le dice también tránsfuga al partido político. El partido político que recibe tránsfuga se lo considera también como un partido político tránsfuga. Entonces, a los fines de esta charla vamos a circunscribir nuestra exposición al primer caso, que es aquel legislador que llegó a través de un partido político y que lo abandona, pero se mantiene en su cargo durante su mandato. Y es necesario distinguir tres elementos en la conducta tránsfuga, lo que nos va a hacer delimitar aún más este tipo de migración. Primero, un elemento objetivo. Un elemento objetivo porque para que exista transfugismo debemos tener un abandono del partido por el cual se fue. Abandono, es decir, un desplazamiento político no momentáneo. Por ejemplo, votar en contra del partido no implica un abandono. Hay un caso de indisciplina, pero que no entra dentro del fenómeno de transfugismo parlamentario. Cuando un legislador es expulsado de su partido, no hay abandono, entonces tampoco se lo considera como tránsfuga. Tampoco cuando se disuelve el partido, gracias al cual se excedió el cargo. Y esto ha pasado en España, algunos casos hubo, en los cuales, por una decisión judicial, por ejemplo, partidos cercanos a la ETA fueron disueltos y el legislador que llegó a un órgano legislativo a través de ese partido, por mantenerse en su cargo, no es considerado tránsfuga. Tampoco el caso de aquellos legisladores que perteneciendo a un mismo partido forman distintos bloques. Ha pasado en el Congreso, en la historia del argentino, no es raro que legisladores de un mismo partido forman distintos bloques, pero sin separarse del partido, sino a los fines de una actuación dentro del Congreso. Como no hay abandono del partido, tampoco hay transfugismo aquí. El segundo elemento es el elemento subjetivo. Debo querer abandonar el partido. Y no me importa el motivo por el cual se abandona el partido. Muchas veces se aluden a causas endógenas, otras veces a causas exógenas, el bienestar del país, en algunas ocasiones conflictos con las cúpulas partidarias, y algunas de las razones esgrimidas llaman la atención. Y a mí me gustaría leerles brevemente dos que me parecen muy interesantes porque no hay aquí no se disimulan los intereses personales en juego. Por ejemplo, un legislador, Paul Froelich, que fue miembro de la Cámara de Representantes de Illinois,
explicaba así su decisión. Yo pienso que los republicanos van a ser minoría por un tiempo. Yo puedo hacer más como miembro de un partido mayoritario. Y otro, Juan Giordano, un diputado guatemalteco que se cambió 5 veces de partido en 2 años, explicaba en una rueda de prensa lo siguiente. Si Cristiano Ronaldo decide hoy cambiar de equipo, él no va a ser mejor o peor jugador. Él solo está buscando con qué equipo puede ganar trofeos. Y eso es lo que estamos buscando nosotros, el equipo ganador. Y aquí creo que hay una distinción, no es feliz la analogía que utiliza este legislador, porque el problema con el trampuismo no es si lo quisiéramos analogar con un jugador de fútbol, no es que un jugador de fútbol haya problema porque un jugador de fútbol se le termina un contrato y pasa a otro equipo de fútbol. El problema es, y ahí es el caso de transfugismo, si por ejemplo Cristiano Ronaldo, en el medio de un partido en el que está jugando él por el Juventus, al 40 se saca la camiseta del Juventus, se pone la del Inter y comienza a jugar en contra del Juventus. Ese es el problema con el transfugismo, es el cambio de partido, no de una elección a otra, que ese es otro fenómeno que se denomina transfugismo político y que tiene otras características particulares, sino que el cambio, la migración de elección entre dos elecciones. El último es el elemento temporal. La conducta puede producirse desde que un diputado o un senador es electo hasta que termina su mandato. Cuando se produce esta conducta al principio del mandato, se habla de el transfugismo inicial, lo que pasó, yo les hablaba recién de el doctor Borocoto. También en Perú, por ejemplo, ha habido varios casos, no solo de transfugismo individual, es decir, no solo una persona que se separó individualmente del partido, sino, por ejemplo, en Perú hay algunos casos de transfugismo inicial colectivo. Un grupo, por ejemplo, un grupo de legisladores de Perú 2000, antes de asumir, una vez electos, antes de asumir, anunciaron a la prensa que cambiaron su partido político. Entonces es un caso de transfugismo inicial colectivo. ¿Cuáles son los sujetos, entonces, en el transfugismo? Tenemos un sujeto activo que es el legislador. Y un legislador de cualquier orden de gobierno, puede ser un legislador miembro del Consejo Deliberante, un legislador de una legislatura provincial o de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o un diputado o un senador del Congreso Nacional. ¿Y cuál es el sujeto pasivo? ¿Quién se ve afectado por la conducta del tránsfuga? Es direccional esta conducta porque afecta tanto a los partidos políticos como a los electores. En cuanto a los factores explicativos, ¿por qué hay estados, hay lugares donde hay más casos de transfugismo? Vargas y Petri explican esto y aluden a 2 tipos de factores que pueden influir como incentivo para generar este tipo de conducta. Uno de los factores político-institucionales y por el otro lado los factores socioculturales. Dentro de los factores político-institucionales que aluden al diseño institucional, podríamos ubicar, por ejemplo, el sistema electoral. Algunos dicen que algunos sistemas electorales propician más este tipo de conductas que otros. La forma de elección de los candidatos al interior de los partidos políticos. Los reglamentos internos que pueden tener incentivos algunas veces para este tipo de conductas y no restricciones. Y dentro de los factores socioculturales podemos mencionar una cultura política permisiva con este tipo de conductas, un oportunismo político que no es sancionado socialmente, es decir, valores vigentes dentro de una sociedad determinada que hacen que estas conductas se multipliquen y no haya un tipo de autorrestricción por parte de los legisladores para incurrir en ellas. Muchos son los efectos del transfugismo legislativo. A mí me gustaría centrarme en 3 puntuales. El primero, esta migración legislativa provoca una modificación de la composición política de un órgano legislativo fuera del periodo legal y al margen de la voluntad particular. Si nosotros observamos el caso del Congreso, la Constitución prevé un cambio de composición política del Congreso bianual, entre
cada 2 años se renuevan la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y hay un cambio. El problema es que acá hay una migración entre una elección y otra, es decir, fuera del todo legal establecido, y al margen de la voluntad popular. Porque nosotros, con los ciudadanos, votamos. Se aplica un determinado sistema electoral que me transforma mis votos en más, se calculan cuántas bancas corresponden a cada uno de los partidos políticos, y luego me encuentro con que una vez asignadas las bancas, ya se provoca con este tipo de conductas una redistribución de bancas por voluntad de un legislador o de varios legisladores en particular, pero en esta distribución no estuvo presente la voluntad popular, que se manifestó de otra manera en las urnas. En el caso de la Cámara de Senadores, el tema es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque estas conductas implican una violación del artículo 54 de la Constitución Nacional y por varias razones. Recordemos el artículo 54 que establece la forma de distribución de las bancas de los senadores. Según el artículo 54, le corresponderán a todas las provincias igual, la misma cantidad de senadores que se distribuirán, son 3 que se distribuyen. 2 para el partido político con mayor número de votos y 1 a la primera minoría, el partido político que le siguió en el número de votos obtenidos. ¿Qué pasa cuando hay estos movimientos? Puede suceder que distribuyo las bancas, a un partido le corresponde 2 porque obtuvo la mayor cantidad de número de votos, al otro le corresponde 1. Pero uno de los legisladores de la mayoría abandona este partido político y se va con la minoría. Entonces, la distribución que es al partido minoritario, al final va a terminar teniendo 2 bancas y va a ser mayoría, y el partido mayoritario va a terminar teniendo una sola. O puede ser que la conducta de tránsfuga provenga de la minoría y ese partido que fue el segundo en números se queda sin representantes en la Cámara de Senadores. También puede ser que alguno de los, se produzca tanto en la mayoría o la minoría, pero el tránsfuga en vez de ir a otro partido político, va a un nuevo partido político que es común, fundan un nuevo partido político y se constituyen en la Cámara de Senadores como representantes de un nuevo partido que muchas veces ni siquiera fue a elecciones, o bien como independiente. Y acá tenemos otro problema, porque el artículo 54 asigna las bancas a los partidos políticos. Es decir, que al menos para la Cámara de Senadores es un monopolio a favor de los partidos políticos para la postulación de candidatos a estos escaños. Entonces, admitiendo que actúen estos senadores tránsfugas como independientes, en realidad estamos violando este monopolio que tienen los partidos políticos para la elección de cargos. Está llegando al Senado un senador independiente cuando esto no está permitido por el artículo 54 de la Constitución. Y finalmente, afecta en forma negativa el transfugismo a los partidos políticos. Múltiples razones. En primer lugar, porque los deja a los partidos políticos como simples mediadores electorales cuya participación se dice luego de las elecciones. Cuando sabemos que por el artículo 38 los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático que tienen funciones que van mucho más allá de esta de postular candidatos. Por el otro lado, implican una defraudación a los integrantes de los partidos políticos. No debemos olvidar que un candidato nunca llega solo. Un candidato llega porque hay mucho esfuerzo por parte de un partido político para que llegue. Hay dirigentes que le brindan su apoyo, hay militantes que brindan su apoyo en tiempo, en recursos, que se ven defraudados cuando, después de todo este apoyo brindado, este candidato llega al escaño y desconoce el partido, comienza a actuar al margen de él. También hay una afectación al partido político porque altera el peso que tiene el partido político dentro de ese órgano legislativo, porque socava su credibilidad. Hay un aspecto que no suele dársele mucha atención, pero también afecta a partidos políticos, que es el aspecto económico. Porque ustedes saben que el financiamiento de partidos políticos en nuestro país es un sistema mixto,
si bien los partidos políticos reciben fondos del Estado, también reciben fondos de los particulares. Y entre los fondos de estos particulares encontramos los fondos que provienen de los aportes de los legisladores hacia los partidos políticos. Hay muchos partidos políticos que en sus cartas orgánicas partidarias establecen que los legisladores nacionales, por ejemplo, aportan una parte, un 10%, un 5%, depende del partido, a el tesoro del partido. Aquel legislador que se aparta del partido político deja también de aportar fondos y hay un impacto económico que es mayor cuanto más chiquito sea el partido político. Ya vamos a ver algunas medidas ideadas por algunos partidos políticos para evitar este impacto negativo desde el punto de vista económico. Estos son los tres efectos principales, hay otros, que provoca el transfugismo legislativo. Entonces, frente a estos efectos al sistema democrático que no son buenos, en el mundo se han ideado distintas medidas para enfrentarlo. En el Congreso Nacional, esto es importante que lo tengan en cuenta, el transfugismo es una práctica amparada por los reglamentos internos y amparado por la costumbre parlamentaria. ¿Por qué decimos que en el Congreso es una práctica amparada por los reglamentos internos? Porque en los reglamentos internos no hay ninguna norma que lo prohíba y se entendió, solamente hay una norma que establece cómo se conforman los bloques políticos por afinidad política y se entendió como una permisión. Y también amparo por la costumbre política, porque si no vamos al reglamento interno de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, vamos a observar que hay un número mínimo, por ejemplo, de legisladores para poder constituirse en bloque, y sin embargo hay una costumbre parlamentaria que en el caso de que haya una separación de un legislador, de un diputado, senador de su partido político y decida conformarse un nuevo bloque, por ejemplo, si no llega a los 2 o 3 legisladores que se necesiten de acuerdo a que estemos en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, también pueden constituir un bloque, y por eso tenemos los llamados bloques unipersonales, que están amparados por la costumbre parlamentaria, no por los reglamentos internos, pero sí por la costumbre parlamentaria. Entonces, en el Congreso Nacional es una conducta amparada. Pero, debido a los inconvenientes que genera, tanto en el mundo se han adoptado medidas concretas y se proponen en el Congreso y también a nivel provincial, a nivel municipal, adoptar una serie de medidas antitransfugistas, que de alguna manera disuadan al legislador de cometer esta conducta o bien que lo castiguen por esta conducta. Son varias las medidas. Yo voy a, para no excederme en el tiempo, he escogido 5 medidas que son las más importantes que encontramos en el derecho comparado y muchas de las cuales se proponen incorporar a nuestro ordenamiento jurídico. Sin duda alguna, la medida antitransfugismo más grande es la pérdida de la banca. Y si hacemos un análisis de lo que sucede en el derecho comparado, hay más de 40 países en el mundo que tienen una cláusula en su constitución que establece que si un legislador abandona su partido durante su mandato, pierde su banca. También hay algunos países que lo tienen a nivel legal, pero tenemos varios que lo tienen a nivel constitucional. En nuestro país es discutido si se puede adoptar o no esta medida. Vidal Campos, por ejemplo, sostenía que era posible excluir a través del artículo 66 de la Constitución Nacional a un legislador que se separara de su banca. Otros autores, como por ejemplo Gentile, consideran que no, que al no haber una norma constitucional que posibilite esta pérdida de la banca, no es posible. Autores como Mon proponen, por ejemplo, la incorporación de una revocatoria de mandato para que en estos casos el pueblo puede decidir con su voto a ver si quiere que este legislador se mantenga o no se mantenga en su cargo. Ha habido discusiones, por ejemplo, en el caso de Borocoto, en relación a si se trata de un caso de transfugismo inicial, si la Cámara, al momento de analizar los títulos de este legislador, puede disponer, puede rechazar el título o no. En el caso de Borocoto no se propuso, pero fue incorporado finalmente a la Cámara y se incorporó como independiente. Es un tema muy delicado porque al no tener una norma en nuestra Constitución, no es fácil en todos los casos admitir la pérdida de la banca.
yo creo particularmente que sí sería posible en un caso particular, que es el caso del transfugismo retribuido. ¿Qué es el transfugismo retribuido? Es cuando se acredita efectivamente el cambio de banca fue a cambio de, de un favor, de dinero, y esto ha pasado, por ejemplo, en Perú, que ya ver que ha habido casos, y esto relacionado con la segunda medida, en los cuales ha habido condenas de legisladores porque se acreditó que efectivamente el cambio de partido fue a cambio de una retribución económica. Entonces, acá realmente estamos, en el caso de transfugismo retribuido, creo que podría admitirse esto de la pérdida de la banca a través de una disposición, una resolución de la Cámara que decida excluir al legislador al amparo del artículo 66. Otra de las medidas es la tipificación de esta conducta como delito, pero no todos los casos de transfugismo, sino este caso que habemos de transfugismo retribuido. Y acá hay una discusión, en Perú se observa esta discusión, cuando es necesario que se tipifique un delito autónomo de transfugismo o utilizar otras figuras penales para sancionar a esta conducta. Y ellos, por ejemplo, tienen casos de sentencias en los cuales se recurrió al cohecho. Entonces, si se pudiera acreditar de que realmente es un caso de transfugismo retribuido, también creo que podríamos acudir a la figura del cohecho. De hecho, en el caso de Borocoto hubo algunas denuncias penales porque se hablaba de que ese cambio había sido a cambio de alguna retribución, de algún cargo, se habló de un cargo para su hijo. En realidad esto no se pudo probar, hay una dificultad probatoria en estos casos, entonces si no se puede probar, obviamente no se sanciona, pero tenemos casos en el mundo que esto ha sido efectivamente probado. En Perú incluso había videos que daban cuenta de este caso de transfugismo retribuido. Otra de las opciones es la sanción como delito. Luego tenemos las restricciones legislativas. Las restricciones legislativas apuntan a que dentro de las normas internas del Congreso existan algunas disposiciones que tiendan a evitar que el legislador, a disuadir al legislador a incurrir en casos de transfobia. Por ejemplo, en el caso de España tenemos la creación del grupo mixto, es decir, aquel legislador que se separa del bloque correspondiente a su partido político no puede constituir un nuevo bloque, sino que quiere un grupo mixto que va a compartir con otros legisladores. Aquí, por ejemplo, propone una solución como esta Eduardo Menem, quien sostiene que la proliferación de bloques en la vida del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, lleva a que haya una dificultad en su funcionamiento. Entonces, él propone la creación de un grupo mixto y se han presentado distintos proyectos en el Congreso a los fines de que no se permita, modificando por ejemplo, el reglamento interno, que no se permita a los legisladores trans o a los legisladores que han abandonado su partido constituir un bloque independiente, sino que se cree este grupo mixto al cual van a ir estos legisladores que han migrado de su partido. Otra propuesta que también, por ejemplo, está en España a nivel local, es la creación de la figura del diputado adscripto, que es un diputado que puede actuar individualmente, tiene todas sus facultades y todas sus prerrogativas de tipo individual, no puede constituir un bloque. Es un diputado independiente y tiene todas las prerrogativas individuales, pero no se le otorgan las prerrogativas que se le otorgan a los bloques legislativos. Después, también podemos mencionar a medidas intrapartidarias. Los partidos políticos, algunos contienen normas en sus cartas orgánicas que procuren evitar que los legisladores, una vez que acceden a su cargo, abandonen el partido. En el caso, por ejemplo, de la Unión Radical, se habla de que las bancas pertenecen al partido y que se comprometen a devolver la banca en caso de que, por ejemplo, sea sancionado por el partido.
la expulsión, por ejemplo, de sus filas de los legisladores que han incurrido el transfugismo sería, por ejemplo, una medida intrapartidaria. Y finalmente tenemos los acuerdos, actos políticos, y acá también volvemos a España. Tenemos el pacto antitransfugismo, que es un pacto que ya tiene varios años, que tuvo distintas modificaciones en el 2000, 2006, y en el 2020, el año pasado, sufrió una nueva modificación, que es un acuerdo entre el gobierno y los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, que se aplican sobre todo a nivel local, en las cuales los propios partidos políticos se obligan a adoptar medidas para combatir el transfugismo. Por ejemplo, se obligan a no admitir en filas a legisladores tránsfugas, se obligan a no utilizar los votos de estos legisladores tránsfugas en las votaciones a su favor, se obligan a incluir dentro de sus ordenamientos partidarios normas que sancionen este tipo de tratamientos, es decir, se ponen de acuerdo los distintos partidos políticos para adoptar medidas y para también llevar y sancionar medidas en los órganos legislativos que combatan este tipo de conductas. Hay otras medidas, por ejemplo, restricciones electorales, sancionar a un legislador para que ha incurrido en transfugismo para que luego pueda volver a presentarse como candidato. Hay otras medidas, pero las principales que tenemos en el comparado, muchas de las cuales se han propuesto a nivel nacional, son estas. Veamos, y acá les quería traer qué pasa en mi provincia, la provincia de Córdoba. En el caso de la provincia de Córdoba, el reglamento interno de la legislatura expresamente prevé este caso de separación en forma unilateral del legislador de su bloque por razones de falta de afinidad política, sobreviniente u otra causal, y permite que este legislador pueda actuar como un bloque separado. En la práctica, ¿cómo funciona? Es muy sencillo. Este legislador presenta ante la presidencia de la legislatura una nota expresando, puede ser muy general, falta de afinidad política como causal de su separación o alguna otra que quiera expresar, y sin demasiado inconveniente desde la presidencia de la legislatura se le autoriza a funcionar como bloque, y tenemos estos bloques incluso unipersonales de legisladores tránsfugas. Entonces, está amparado expresamente por el reglamento interno de la legislatura este tipo de conductas. Sí hay distintos proyectos que se han presentado, distintos proyectos de ley, a los fines de adoptar algún tipo de medida. Uno último que se presentó, lo que proponía es la pérdida de la banca del legislador provincial que incurra en transfugismo. Pero más interesante en mi provincia es lo que ocurre a nivel municipal. Tenemos algunos casos en los cuales municipios han adoptado restricciones legislativas como medidas en contra de las conductas de los legisladores tránsfugas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Río Tercero y Río Cuarto, cuyas cartas orgánicas municipales expresamente prevén que los legisladores solo pueden integrar el bloque del partido político por el cual accedieron a su banca. Es decir, los bloques se identifican con los partidos políticos y no puede separarse el legislador de un partido político de su bloque y formar otro bloque. Consultando a cómo funcionaba esto a nivel carta municipal, está en Río Cuarto y en Río Tercero. En la Carlota, por ejemplo, está a nivel del reglamento interno del Consejo Deliberante, y lo que me comentaban desde el Consejo Deliberante es que realmente funciona, y que aquellas actitudes, aquellas faltas de acuerdo interno se resuelven en votaciones en contra, pero siempre dentro del partido, ¿sí? Entonces, no tenemos casos de transfugismo, tenemos casos de indisciplina partidaria, de votación, pero no de transfugismo legislativo. En otros municipios, hay municipios que, como el caso del reglamento interno de la provincia, expresamente posibilitan los casos de transfugismo, y otros como el caso de Córdoba y, por ejemplo, Villa Carlos Paz, que expresamente nada dice el reglamento interno, pero se ha entendido ese silencio como permisión. Y hay un detalle
que es importante tener en cuenta en el caso de la provincia de Córdoba, que es un efecto coyuntural del transfugismo legislativo, porque es una exigencia constitucional que a nivel municipal, tanto aquellos municipios que tienen carta orgánica municipal como aquellos que no la tienen, que adopten un sistema electoral proporcional, pero con una cláusula de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque al partido político que mayor número de votos obtuvo, se le debe otorgar la mitad más una de las bancas. El transfugismo legislativo a nivel municipal tiene como efecto atentar contra esta cláusula de gobernabilidad. Y hemos tenido casos, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, que se ha perdido esta cláusula de gobernabilidad por causas de transfugismo y que el partido político que mayor número de votos obtuvo termina teniendo un número muy, muy bajo de bancas, con lo cual hay una transgresión a la norma constitucional que establece esta cláusula de gobernabilidad. Más allá de si es discutible, objetivamente los casos de transfugismo atentan contra la cláusula de gobernabilidad establecida en la Constitución provincial. Es por ello que hay un caso particular, el caso Peirone, en Río Tercero, que me parece interesante traérselos porque se sancionó a este concejal con la pérdida de la banca. ¿Qué pasó con el concejal Peirone? Fue elegido como concejal de la Municipalidad de Río Tercero y antes de asumir, él acepta ir como candidato de un partido político opositor. Él había obtenido su banca en el Consejo Deliberante por la Única Radical y acepta una candidatura como legislador por distrito único por Alianza Frente Cívico, que es un partido político contrario a la Unión Cívica Radical. Entonces, se presentó un pedido de que no se aceptara su diploma y el Consejo Deliberante lo rechazó. Este caso por inhabilidad moral. Este caso llegó a la justicia. En primera instancia se le hizo lugar a Peirone, la Cámara también confirmó el fallo de primera instancia, pero cuando llegó al Tribunal Superior, la Sala Constitucional y Electoral, convalidó la actuación del Consejo Deliberante considerando dos cuestiones. Primero, todo de la cláusula de gobernabilidad, analizó la cláusula de gobernabilidad y cómo la conducta tránsfuga afectaba esta exigencia constitucional. También analizó la Carta Orgánica de Río Tercero, que impide que los legisladores en partido político constituyan un bloque aparte de su partido político, y considero que la actuación del Consejo Deliberante no era contraria a la normativa ni se hacía como irrazonable frente a ese contexto jurídico. Tenemos que en el mismo caso Peirone, lo que hizo la Unión Cívica Radical fue cancelar la afiliación de Peirone como una medida intrapartidaria. Entonces, tenemos acá algo de medidas ya tomadas en el orden municipal, restricción legislativa, pérdidas de la banca a través del rechazo de diploma en caso de transfugismo inicial y medidas intrapartidarias tomadas por un partido político en particular. A modo de propuesta, yo creo que personalmente el transfugismo legislativo realmente afecta el sistema democrático y es necesario que comenzamos a debatir sobre esta cuestión. Pero para que realmente cualquier medida que se adopte sea exitosa, me parece que debemos realizar un avance gradual al respecto y hacerlo en etapas. Primero, me parece que debería instalarse un serio debate sobre la cuestión y tal vez una primera medida a adoptar podría ser que los partidos políticos adopten un tipo de acuerdo entre ellos al estilo de lo que sucede en España,
reconociendo cómo este tipo de conducta los afectan y comprometiéndose, por ejemplo, a no aceptar tránsfugas en sus filas o a sancionarlos a su interior o no valerse de estos votos en las votaciones. Y una vez que tengamos un serio debate sobre la cuestión, ver qué tipo de restricciones podemos implementar, tal vez empezar por aquellas de un menor voltaje, empezar con restricciones parlamentarias, ver cómo funcionan y ver si es necesario, en el marco de nuestro sistema particular, adoptar algún tipo de medida más seria. Esto entonces es el panorama en el Congreso, el panorama en la provincia de Córdoba a nivel provincial y a nivel municipal. Y ahora, me gustaría que charlemos un poco sobre esto. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre este transfugismo legislativo? Y aprovechando que hay profesores de otras provincias, ¿qué pasa en otras provincias con respecto a este tipo de conductas, a este fenómeno? Voy a dejar de compartir. Pauli, realmente un placer haberte escuchado, interesantísimo el tema y además un tema que en general no tenemos demasiado contacto con bibliografía o con análisis tan profundos como el que has hecho vos, así que desde ya te agradezco el aporte que le estás haciendo a las cátedras. Y aprovecho para romper un poco el hielo, para que todos empiecen a participar. ¿Sí? Pregunta que te hago. Vos bien dijiste que en general en la legislación argentina nacional o en relación al Congreso de la Nación hay una permisión dada desde la reglamentación, pero también luego de la práctica parlamentaria, ¿no? ¿Cuál crees vos que pueden ser las causas de eso? ¿Por qué en la Argentina tenemos, bueno, sin entrar en demasiadas profundidades sociológicas, ¿no? Pero ¿a qué atribuís que no tengamos preocupación por el tema y que la práctica parlamentaria lo convalide? ¿Tenés alguna idea? Personalmente creo que hay varias razones. Primero, tampoco tenemos es un problema que afecta a nuestro Congreso. Por ejemplo, en una investigación que hice del Congreso en el periodo de 10 años, detecté alrededor más de 40 casos entre diputados y senadores. Esto es un porcentaje bajo de legisladores tránsfugas en comparación de lo que sucede en otros países, donde hay porcentajes incluso mayores del 40% de una legislatura que es de partido y cambia varias veces, incluso en un mismo mandato. Entonces, por un lado, es un problema, pero nuestra situación particular no ha merecido cuantitativamente no es tan grave como en otros países. Segundo, es una falta también de debate sobre temas fundamentales que los tenemos en el Congreso, y no solo, este es uno más, ¿sí? Creo que por eso es importante, y me pareció muy interesante que me invitaras, muchas gracias Gabriela, porque hay que comenzar a debatir estos temas. Fíjense, en España, yo les dije, en el 2020 hubo una modificación, una adenda a este pacto antiterrorismo. Ustedes saben que en España la situación de la pandemia fue muy complicada y sin embargo se considera como que es un tema tan importante que en el marco de la pandemia se toma una medida al respecto, cuestión que no podríamos imaginarnos en nuestro país, ¿sí? Estamos con otros debates. Pero es importante comenzar a debatirlos, a pensar, ver cuáles son los efectos, ver cuáles son las medidas que se han tomado, porque vieron que yo les di ejemplos que se han tomado medidas concretas a nivel municipal, por ejemplo. Tenemos otra vez el derecho público provincial, un paso adelante del derecho constitucional. Entonces es interesante comenzar a observar estas experiencias, ver cuáles funcionaron, cuáles no, y empezar a debatirlo seriamente en el Congreso y ver qué tipo de medidas son las más apropiadas, porque no es tampoco una cuestión de copiar medidas del derecho comparado, sino cuáles son las más apropiadas dentro de nuestro contexto
sociocultural, y jurídico y político. ¿Sí? Excelente, Pauli, sí, coincido con vos. Abrimos la ronda de preguntas, a ver quién quisiera. Luis, que has abierto el micrófono. Sí. Dale, Luis. El Bueno, profesor Luis Andraca es de Catamarca, de la Cátedra de Derecho Hola. Público Provincial y Municipal de Catamarca. Adelante, bueno, Luis. muchas gracias. Coincido, ha sido Encantada. muy buena exposición, un tema puntual, muy interesante. Catamarca, como todo el país, como en todos lados se dan estas situaciones. Primero una pregunta. Quería saber si cuando hablabas de partido político hablabas estricto sensu o también era aplicable a las alianzas electorales. Porque acá nosotros hemos tenido más situaciones vinculadas con partidos políticos que integran una alianza electoral con legisladores que han conformado otro bloque, pero no pertenecían estrictamente a un partido, sino a una alianza, y lo han hecho en el marco de un consenso partidario, pero, digamos, mutando o produciendo nuevos bloques. Entonces, esa era mi primera pregunta. Y nosotros en nuestro reglamento de Cámara de Diputados y Senadores, digamos, no está prohibido, pero de alguna manera, sí, en el Consejo Deliberante de la capital, el reglamento interno, hay una suerte de cláusula de restricción porque se le admite un bloque político, pero no se dota al bloque de herramientas, o sea, no tiene la estructura de bloque que tienen los otros bloques. Entonces, en realidad, es un bloque, digamos, simbólico, pero no tiene sus asesores, no tiene su estructura de bloque para moverse como tal. Con eso se desalienta un poco porque se le complica al legislador funcionar con un bloque con esas restricciones. Muy interesante, tomé nota de Catamarca, del considerante. ¿El Consejo Deliberante de Catamarca es? Sí, en el Consejo Deliberante. Yo hago Consejo de Deliberante, puente, perfecto. Pauli, hago de Sí. puente entre los dos y los voy a poner en contacto, porque entonces Luis te puede pasar info sobre eso. Pero perfecto, me encantaría y que entremos en contacto. Muy interesante, muy interesante. Eso es una restricción legislativa. Es una medida mínima, pero que disuade. ¿Por qué? Porque hace que no haya un incentivo del legislador, que el legislador no se encuentre, como pasa muchas veces, en mejor posición si se va de su partido en cuanto al trabajo interno, ¿sí? Que si se queda. Así que es muy interesante esta restricción que hay a nivel de Catamarca. Y muy interesante la pregunta con respecto a las alianzas electorales. Yo particularmente no incluyo dentro del transfugismo legislativo las alianzas electorales, creo que esa es otra problemática. Además, en nuestro país, las alianzas electorales son efímeras. No tenemos alianzas de gobierno, tenemos alianzas electorales. Es decir, grupos de partidos políticos que se unen para determinada elección, pero no con vistas y con estructuras y con formas de tomar decisiones después, con características que asumen las alianzas de gobierno. Por eso es común que una alianza electoral, una vez que gana la elección, cuando ingresa dentro de la Cámara, del órgano legislativo, cada partido político forma un bloque distinto y luego se unen en interbloques, ¿sí? En realidad, esto no son casos de transfugismo, es otra problemática, la problemática de el carácter efímero de las alianzas electorales en nuestro país, pero que es una problemática distinta a la del transfugismo legislativo. Por eso, particularmente incluso cuando hice el conteo, no incluyo a la ruptura de alianzas. Acá no hay un abandono de partido político, ¿sí? Sino que una alianza fue una alianza electoral que cumplió su cometido. Y por eso no es un caso de transfugismo político. De hecho, hay algunos órganos legislativos que cuando adoptan una restricción legislativa, dejan al margen las alianzas electorales. Dicen, el legislador no puede formar un nuevo partido, no puede formar un bloque si se separa de su partido político, pero no se aplica esto a las alianzas electorales. Entonces se le permite a los legisladores de los partidos que formaron la alianza a constituir bloques por separado. Perfecto, muy interesante, la pregunta muy ajustada. Excelente. ¿Alguna otra pregunta más que quieran hacerle a la profesora?
Pauli, mientras se van decidiendo, te hago otra consulta. Vos bien referiste, Sí, y me parece que eso por ahí deberíamos también subrayarlo un poco más, el efecto que provoca en relación al electorado. ¿Eso has tenido posibilidad de medirlo en términos de castigos posteriores? Es decir, si de pronto se produce esta situación de transfugismo en una persona que llega a un cargo con el partido A y luego cambia al partido B, por la razón que fuese, como vos bien lo explicaste, ¿se puede medir si luego el electorado toma nota de eso en relación a esa persona o en relación incluso a la permisibilidad de los partidos o del Parlamento en su caso? ¿Se podrá medir si efectivamente el electorado le importa eso o no? eh, en Argentina no conozco ningún estudio que lo haya medido. En el derecho comparado sí hay estudios que lo que hacen es analizar toda esta, la carrera posterior de este legislador que ha incurrido en transfugismo, a ver si con posterioridad volvió a ocupar un cargo público, qué tipo de cargo público, si en el legislativo, en el ejecutivo, si por el mismo partido político, pues si por distintos partidos políticos, a los fines de ver cómo el electorado reaccionó a su cambio político. En Argentina es un fenómeno poco estudiado, sobre todo cuantitativamente, poco estudiado. Eh, a simple pluralidad, a simple vista parecería, por lo que nosotros conocemos, que legisladores que incurren en el populismo en otra elección siguen siendo votados por la población. Entrarían dentro de estos factores de tipo culturales y sociales que les hablaba de Vargas y Petri, que hacen que no haya una disuasión social para que el legislador deje de incurrir en esta conducta. Pero esto es una apreciación personal, no un estudio que se haya efectuado concretamente. Sí hay entonces estudios en el exterior y con eso es posible ver la reacción de la sociedad. En Argentina no tenemos estudios politológicos, sociológicos de esta naturaleza todavía realizados. Y Pauli, y en esos países donde sí se ha hecho, ¿cuál ha sido la respuesta en términos generales del electorado frente a esos candidatos? ¿Los vuelven a votar? ¿Se preocupan por ver si se quedan en el mismo partido o si vuelven a cambiar? En algunos casos han vuelto a ser elegidos, pero en algunos que yo he visto tampoco ha sido tan larga la carrera del legislador con posterioridad a esos cambios. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que puede llegar a realizar, lo importante que puede llegar a ser una sanción social en nuestro medio, que me parece que es lo que falta. Tomemos el caso de Lorenzo Borocoto. Realmente, en ese caso de Lorenzo Borocoto, los chicos son muy, muy jovencitos, pero yo lo veía por televisión, era el médico pediatra al cual veíamos, ellos seguramente no se acordarán, pero realmente era una persona pública que tenía una muy buena imagen. Luego de esto, la sanción social fue muy fuerte. Y hoy, Lorenzo Borocoto, después, además de pasar su carrera legislativa sin pena ni gloria, porque realmente no se destacó y poco los diarios siguieron su carrera legislativa, tampoco volvió a la función pública, tampoco volvió, fíjense, ni siquiera a la televisión ni a los medios donde él tenía una buena imagen, porque hubo una sanción social muy fuerte. Y esto es lo que falta muchas veces, que es la sanción social. ¿Sí? Cuando existe y es fuerte, hay una restricción. Fíjense, esto no volvió a pasar. Cuando no existe, el legislador se siente que no hay ningún tipo de limitación y vuelve a hacerlo. Y tenemos por eso los tránsfugas y se denominan retránsfugas, porque cambian de partido 1, 2, 3, 4 casos en el derecho comparado 9 veces durante un mandato. ¿Sí? Y por eso es tan importante la existencia de algún tipo de sanción social. Pero para que exista una sanción social, la sociedad debe conocer por qué es malo el transfobismo. Entonces son cuestiones que se deben debatir en los partidos políticos, fundamental, que son los principales afectados, y no hay, lamentablemente, una fuerte discusión hacia el interior de los partidos políticos al respecto,
porque muchas veces se valen de legisladores tránsfugas a su favor, con lo cual no se dan cuenta que al estar aprovechando esa situación se están perjudicando a sí mismos. Entonces, una fuerte discusión en el interpartidos políticos, una fuerte discusión en el Congreso de una larga lista que debe discutir, esta es una, y también en la sociedad, pero con nivel, con especialistas, para que la sociedad también conozca por qué no es bueno y cómo afecta el sistema democrático, la confianza electoral, cómo no solo es necesario, nosotros tenemos muchas garantías que protegen al sufragio, pero a la emisión del sufragio, que sea libre, que sea secreto. Pero también tenemos que empezar a pensar un poco en garantías del sentido del sufragio. Si yo sufragué en tal sentido, tengo que tener cierta mínima garantía de protección. Y una garantía, aplicar una garantía o alguna restricción a estos fenómenos de transfugismo, de alguna manera es proteger el sentido del sufragio. Porque cuando nosotros votamos por una lista partidaria, más allá de lo que subjetivamente nosotros votemos, porque hay personas que dicen, se votan a las personas, eso es subjetivo, eso no es objetivo. Algunos votarán a personas, otros votarán a partidos, otros votarán por alguna otra razón que queda en su fuero interno. Pero objetivamente nuestro sistema es un sistema en el cual nosotros votamos listas de partidos políticos y a nivel nacional listas cerradas, que ni siquiera nosotros podemos influir en el orden de las listas, ¿sí? Excelente, Pauli, coincido totalmente. Y te preguntaba justamente por eso, porque yo también me acuerdo de Morocotó. Entonces me interesaba que los chicos tuvieran No soy esa tan joven, evolución. Gabriela, no soy tan joven, Vos eso me sí, delata. vos sí. Pero claro, para que vieran ese caso donde hubo realmente una repercusión social y de alguna forma hubo una sanción. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿Alguna pregunta? ¿Nahuel? Yo, profe. Sí, Nahuel, adelante. Hola, Nahuel. En ese caso que estaban hablando recién, bueno, yo la verdad que no lo conozco, pero sí. Me imagino. Sí lo que puedo ver en la realidad, por lo menos en el caso de Mendoza, sobre José Luis Ramón, lo que se viene hablando, si es transfugismo o no, porque si bien él no ha cambiado de partido político, se presentó como opositor, digamos, desde que está en el cargo, viene votando a favor de todas las medidas que presenta el oficialismo. ¿Esto podría ser catalogado dentro del transfugismo o un cuasi transfugismo? ¿Cómo podría ser? A ver, no conozco, no he Eso, estudiado, Pauli, cada caso en particular hay que estudiarlo muy particular para ver si es caso de transfugismo o no es transfugismo. Que iba a ser justamente ese marco para ayudarte. Sí. Se trata de un diputado nacional por Mendoza que se presenta por un partido nuevo, que no es de los tradicionales ni de las... Mendoza siempre ha tenido en su tradición legislativa interna y hacia el poder legislativo nacional, generalmente dos partidos, radical y justicialista, después con todas las variantes, ¿no?, de las alianzas, y generalmente ha logrado siempre defender una tercera línea que en su momento puede haber sido el Partido Demócrata y que luego se fue transformando en distintas opciones, ¿no? Entonces, justamente se trata de un diputado por Mendoza en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, por un partido de estos minoritarios, por Protectora. Claro, que entonces lo que va mostrando en su accionar legislativo hasta ahora, por lo menos lo que leemos Nahuel y yo y todos nosotros en los medios, nada más, ¿no?, es que viene votando de la misma forma que un partido político. Te hago una pregunta, Gabriela. Sí, Pauli. ¿Por qué partido político obtuvo su banca? ¿Él fue por partido político o fue por una alianza electoral? Buena pregunta. Creo que por partido político Protectora, no alianza. Si él fue por el partido político, no se movió de su partido político, el sentido de su votación no lo transforma en tránsfuga. ¿Sí? Profe, lo que capaz puede ayudarle también, que él tenía su ayudante, que no me acuerdo el nombre, pero se separaron, que fue algo como que hizo mucho ruido acá en Mendoza.
por afinidad política. Particularmente uno cuando tiene que analizarlo es, realmente, él abandonó, vieron que yo les puse el elemento objetivo, subjetivo y temporal. El elemento objetivo, ¿realmente hubo un abandono de partido? ¿O él se mantiene en el mismo partido político? Si él se mantiene en el mismo partido político y cambia su postura ideológica, por ejemplo, él propuso antes en campaña tomar determinado plataforma de gobierno, apoyar determinado plan de gobierno, y no lo hace, es un cumplimiento de promesas electorales, que es otro problema que tenemos, pero que no es el mismo no es lo mismo que el caso de transfugismo. Hay que ver, digamos, cada caso en particular. También es particular los movimientos que se dan entre el Partido Justicialista, que muchas veces sus dirigentes van por fuera del partido, pero son todos justicialistas. Pero esa es una particularidad del Partido Justicialista que es compleja a nivel nacional y que tampoco hablamos de transfugismo en sentido estricto, es otra modalidad de actuación de un partido político en particular, que hace que no podamos hablar de transfugismo, porque muchas veces se fomenta ir por fuera del partido por ciertas estrategias políticas, porque se sabe que se cuentan con los votos necesarios para ganar las dos listas. Entonces, bueno, ese es otro fenómeno particular. Por eso me parecía interesante traerles, para que ustedes cuando estén frente a un caso y vean si realmente es transfugismo o no, se acuerden de estos tres elementos: el temporal, el subjetivo y el objetivo, que realmente haya un abandono de partido. Y esto lo digo, por ejemplo, hace poco hubo unas noticias de 3 legisladores que se habían separado por la Alianza Juntos por el Cambio, y mantenían su partido político y su ubicación dentro del partido político, y sin embargo la prensa los hablaba de que eran tránsfugas. En este caso no habría transfugismo dentro del concepto de transfugismo que nosotros nos manejamos. Entonces, muchas veces desde la prensa no son estrictos al utilizar estos términos, entonces me parece importante hacérselos a ustedes lo más sencillo posible, para que cuando ustedes después vayan a un diario o lo escuchen en televisión, puedan reflexionar y vean, ¿realmente estoy dentro de este fenómeno? ¿O es otro fenómeno que tiene otras características y que en el mundo se aplican otras regiones, o que tiene otros problemas, otros efectos? Entonces, lo primero que hay que hacer es un poco separar y depurar el concepto, ¿sí? No, y además deberemos pedir, ya te dejo, Fabricio, deberemos pedir a la prensa que antes de publicar esas noticias te consulte. Claro, porque entonces nos informan mal, porque no saben. Dale, Fabricio, dale, Fabricio. No, hay que formarse, es un vocabulario muy técnico y hay que formarse, ¿sí? ¿Para qué? Porque, sobre todo en la prensa, se está formando también a la sociedad, entonces tenemos que ser técnicos. Yo por ahí, a los alumnos también les llevo algunas cuestiones de la prensa que salen relacionadas con el derecho constitucional y que nada tienen que ver. Entonces, bueno, para que desde el derecho constitucional, como alumnos, comencemos a formar con una visión crítica de todas las informaciones que nos llegan, ¿no? Había algunos alumnos que quería hablar. Sí, Fabricio, dale, Fabricio. Hola, profe, primero, muy buena la charla. Le quería hacer una pregunta con respecto a un escape, no me sale la palabra puntualmente, en el Senado. Suponiendo que hay un senador por la minoría, ¿cómo podría el partido recuperarlo? Porque si suponiendo que ya juramentó, ya hizo su juramento, es senador, ¿podría ir a la justicia buscando esa banca porque sería inconstitucional que se haya separado y caería en abstracto? ¿O qué pasaría puntualmente? ¿No habría forma de recuperar la banca? Nosotros, a ver, no tenemos ninguna norma constitucional. Yo les dije, más de 40 países expresamente está la norma constitucional que esta conducta hace perder la banca, ¿sí? Lo único que veo que podría llegar a acontecer es que si se perdió la banca, pero hay una cuestión delictual acá, entonces sí que se pueda, la propia banca lo que lo puede excluir. En el caso del partido político, no veo mucha, con el ordenamiento jurídico como lo tenemos ahora, lo veo que es difícil. Habría que ver, la Corte sí ha avanzado en algún punto al hablar que, a diferencia de lo que pasa en diputados, sí habla de una cierta
la pertenencia de las bancas del Senado a los partidos políticos. Hay algún caso que lo ha dicho, pero no sé si se presentara un caso, ¿qué haría la justicia? No lo sé, me parece que es necesario que tome que no es una cuestión judicial. A mí creo que se debe debatir en el Congreso qué debemos hacer. Esta es una cuestión que se debe debatir desde el Congreso. Muchas veces, ante la falta de respuesta del Congreso, nos tentamos, bueno, vamos a la justicia. Bien, yo particularmente creo que esto es un tema delicado, que normativamente no tenemos una norma más allá de alguna en particular, tenemos que tener alguna norma que establezca un tipo de sanción, para que después, en su caso, con esa norma se pueda acudir a la justicia. Pero creo que el debate debería ser dentro del seno del Congreso para ver cuál es la mejor medida a adoptar, si es la pérdida de la banca, si es una restricción, si es alguna otra cuestión. No necesariamente debe ser la pérdida de la banca. ¿Sí? En el elenco de medidas que se toman en el derecho comparado, la pérdida de la banca es la sanción más grave, pero hay otras medidas que se pueden tomar como para disuadir al legislador. Y en el caso del Senado es grave porque afecta, ustedes que estudiando por el legislativo y que están estudiando el artículo 54, se ve claramente ahí cómo está afectado el artículo 54. El asunto es, frente a esa afectación, ¿cuál es la sanción? Porque no está regulada dentro del ordenamiento jurídico. Coincido, Pauli, en que debería ser el Poder Legislativo el que lo trate y el que fije mediante una norma las distintas consecuencias, teniendo en cuenta diputados, senadores, con la referencia también a los partidos políticos, y la justicia solo la última instancia frente a un conflicto, pero no la primera. Tiene que ser el Poder Legislativo. E incluso después de un debate podría llegar a ser un tema, incluso una futura reforma constitucional, si nosotros realmente creemos que debe perderse la banca. Hacer un ajuste, como lo han hecho muchos países, que ponen, pero tiene que ser fruto de un debate social en el Congreso, los partidos políticos, y no una decisión, esto es una opinión particular, creo que coincidimos, no una decisión judicial. Coincido. Juli, ¿querías hacer una pregunta? ¿Que habías abierto el audio? Sí, es más volviendo como al contexto social, como que tenemos una cultura de aceptación, habíamos dicho, y que si bien era como una forma de solucionarlo, era a través de la información y el conocimiento, cosa de haber una sanción social. El tema está, en lo concreto, ¿cómo podría llevarse a cabo? Porque si bien es como información a través de los periódicos, se sabe que a veces que no informan de manera correcta, y por ejemplo, nosotros en caso de esta carrera podemos informarnos, pero socialmente hay mucha gente que quizás nunca, o que va a serle muy difícil adquirir tener esta información para tener una actitud crítica ante estos casos. En su opinión, ¿qué se podría hacer? Mira, Julieta, muy interesante lo que estás planteando, muy interesante. Y yo te cuento una cuestión personal pero para que después hagan el chequeo dentro de su legislatura y que vayan, porque me parece que pasa lo mismo. Ustedes si entran en las páginas web del Congreso o en la página web de los consejos deliberantes o en la página web de la legislatura, van a ver que está la lista de los legisladores, de los concejales, con la ubicación actual, si es que está actualizada. Pero si uno quiere saber por qué partido entró y cuántas veces cambió, ninguna lo contiene. Y es una cuestión de información de una página web pública que debe existir. Realmente, las páginas web oficiales, no puede ser que para hacer un trabajo sobre transfugismo, uno tiene que hacer realmente una odisea, tiene que acudir a las secretarías legislativas que le den los registros de los cambios de bloque anuales. ¿Ustedes creen que la población, un ciudadano que quiere realmente informarse como corresponde, va a hacer eso? No. En el mundo, en el siglo XXI, en el mundo de la información, esa es una información que debe estar accesible inmediatamente para todos los ciudadanos. Debe estar la lista de los legisladores, por qué partido ingresó y todas las veces que cambió de partido. De tal manera que yo pueda hacer un seguimiento. Bueno, yo voté a este legislador, a ver qué hizo. No solo los proyectos de ley que presentó. ¿Sigue la misma
corriente política, sí, en el mismo bloque, se cambió. ¿Por qué se cambió? Entonces así yo me informo. Es una manera de que la ciudadanía puede tomar decisiones informadas. Y esto es un grave déficit de información que tenemos en las páginas oficiales de todos los órganos legislativos. Yo hasta ahora no he visto ninguno a nivel municipal, provincial, puede haberlo, yo todavía no lo he encontrado, municipal, provincial y nacional, gravísimo, que no tenga esa información que debe tener. Nosotros no necesitamos informarnos de esto a través de la televisión. Nosotros tenemos que ir a las páginas oficiales y que nos brinden esta información. Así que, Julieta, me parece esencial lo que planteas vos, la necesidad de que no tengamos la información necesaria para poder controlar a nuestros legisladores. Muy bien, Julieta. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más para hacerle a la profesora, que ha sido más que generosa con sus conocimientos y con su tiempo? ¿Ninguna pregunta más? Bueno, Pauli, realmente ha sido un placer tenerte con nosotros en esta cátedra, ha sido un placer que compartas estos conocimientos con nosotros. Realmente qué importante que es que profundicemos sobre estos temas. Esta clase especial, te voy a mandar luego el link o el enlace para que tengas la difusión necesaria, lo vamos a subir en el aula virtual, y ya los invito a todos nuestros estudiantes a que utilicen este material porque pueden comenzar a rendir el examen con este tema. Pueden elegir este tema especial porque creo que vale la pena que profundicemos, y qué mejor que desde la cátedra o desde las cátedras le demos la visibilidad a la profesora y al tema, porque realmente, Paulina, excelente tu clase, un placer ha sido escucharte. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la atención. Yo les prometo el PowerPoint, y les iba a dar un artículo, pero por lo que dijo Julieta, les voy a mandar 2 artículos para que tengan, y para que puedan tener un poco de información, y cualquier duda que tengan, está mi mail también en el PowerPoint. Muchísimas gracias, Gabriela, un gusto, un honor compartir con vos esta clase. Realmente un placer. Si alguno de los profes que está presente o alguno de los alumnos la quiere saludar, por favor.